para la discusión bien informada. El Mostrador en la clave, con el equipo del Mostrador. Ya estamos con el Mostrador en la clave. Está Mirko Macari y está Santiago Escobar. Bienvenido de vuelta, Santiago. Muchas gracias. Oye, hoy día se presenta el proyecto de matrimonio igualitario, pero antes quisiera escuchar sus comentarios respecto de lo que se publicó ayer sobre lo que sería aparentemente este 8-2 en el Tribunal Constitucional, que según señalaron algunos medios, implica que el Tribunal Constitucional estaría aprobando el proyecto de aborto las 3 causales, pero estaría señalando que la objeción de conciencia no se limita a las personas, sino que podrían tener también validez en un rango institucional, con lo que todo lo que se creía, creo yo, por lo menos así lo dice la editorial, todo lo que se creía que era un fallo jurídico riguroso, puede ser en realidad una suerte de canje o consensuado de situaciones donde se apoya que exista la ley, pero que quien quiera no ser parte de ella, basta con que genere una objeción de conciencia institucional. A la chilena. A la chilena. Bueno, el Chavo lo comentó acá el lunes pasado, binominal. Uno para acá, uno para allá. Políticamente correcto, ecuánime. Ahora, esa es mi interpretación hasta ahora porque no conocemos exactamente el fallo. Pero... A ver, si fuera así, me parece una aberración jurídica. O sea, tendrían que, no sé, hacer un razonamiento, no sé, de punta en el derecho para empezar a comprender que la conciencia va más allá de los individuos. Debería haber una argumentación ahí de carácter fenomenológica, que tuviera fundamento neurocientífico, porque yo no lo comprendería por ninguna parte. Desde el punto de vista del poder es absolutamente razonable. De estos pequeños grupos, estos básicamente tienen nombre de ellos, se llama la Universidad Católica. Pequeños grupos decisivos en la conformación de la hegemonía cultural y el dominio de la élite en Chile. La Católica es la piedra angular de ese mundo en torno al cual se articula el mundo conservador, la derecha social y económica, y por lo tanto es un mundo que en las reglas de la transición siempre ha podido hacer lo que ha querido. Es parte del acuerdo, por así decirlo. No sé, me parece coherente políticamente con lo que es la realidad chilena. Mira, yo creo que las consecuencias jurídicas de una decisión de esa naturaleza son enormes. O sea, aquí nos estamos metiendo en un pantanal y, bueno, como dice Mirko, a la chilena, solucionando un problema desde el punto de vista del binominalismo, te doy esto y tú me das esto otro. Están armando un berenjenal, pero muy grande en términos de consecuencias jurídicas incluso. Es decir, uno podría llegar a pensar de que hay una demanda de extraterritorialidad por parte de la Universidad Católica, ¿no es cierto?, cuyos bienes pertenecen al Estado Pontificio, que además entonces por lo tanto no tiene un carácter público, sino que tiene un carácter público en cuanto a representación de otro Estado, el Estado Vaticano, que por lo tanto no puede recibir fondos de todos los chilenos como los está recibiendo, etcétera, etcétera. Esto, y además en situaciones particulares, individuales, los clientes de las clínicas o de los hospitales podrían alegar en determinados momentos en denegación de servicio, en fin. Si alguien se muere en esas circunstancias, si no, mira, nosotros somos extraterritoriales, en esto no tenemos objeción de conciencia. Bueno, como dice Mirko, es una innovación desde el punto de vista jurídico tremenda, porque lo que más allá, la conciencia, más allá de los individuos no existe. Lo que existe se llaman consensos organizativos internos en los gobiernos corporativos y de las instituciones. Así se califican en todas partes. Y entonces lo que estarían haciendo es realmente crear una majamama que al final va a demostrar la inconsistencia de lo que ha venido, cómo ha estado actuando la Universidad Católica como institución. Ayer hay una columna muy interesante, muy profunda de Óscar Contardo en La Tercera, sí,
donde se refiere exactamente a estos temas. Dice, son públicos para una cosa y son privados para otra. Y entonces hace un recordatorio de las omisiones o de las acciones de la universidad y entonces, y desde el punto de vista valórico, ¿no? Se mete relaciona incluso el asesinato de Eduardo Frei Montalva y los ocultamientos que hubieron en términos de las acciones de la institución respecto de la autopsia. Sí, claro. Entonces, hay que recordar que todo el expediente de la autopsia se encuentra no en la Clínica Santa María, sino que se encuentra en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Exactamente. Una cosa muy rara. Y entonces, desde ese punto de vista, si el tribunal realmente hubiera operado no como un tribunal jurídico, sino a la chilena, como siempre sospechamos que lo iba a hacer, ¿no es cierto? Está creando una bola de nieve que puede crecer en muchas direcciones y sin... Bueno, eso lo vamos a saber hoy día, porque aparentemente se da a conocer el fallo. Como también vamos a saber hoy día, y ustedes lo llevan en el mostrador, el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Y ustedes llevan una cosa bien interesante que dice que Sebastián Piñera dejaría en libertad de acción a los parlamentarios de Chile Vamos frente al proyecto de matrimonio igualitario. Si es que llegara a votarse. Si es que llegara a votarse, sí. Que probablemente se va a llegar a votar. No podría ser de otra manera si no se le arma un lío que no podríamos decir que vaya a ser incidente en el resultado de la elección. No creo que este tema sea un resultado incidente en la elección, pero si lo manejan mal, sí puede significar una traba, porque lo hemos dicho acá muchas veces, es muy importante o es decisivo para el resultado de la elección sobre lo que se trata en la elección, es decir, la agenda que se va tocando en la campaña. Inteligentemente el gobierno entiende que uno de sus pocos aportes a las candidaturas oficialistas, o más bien su contribución para impedir que gane Piñera, es poner temas que lo enreden. Entonces esa es la salida razonable desde el punto de vista político. Otra, donde el candidato exija definiciones más allá de la propia, sería complicar la campaña. No creo que ni Chadwick ni Piñera se vayan a equivocar en eso, en tratar de pasar piolita por debajo de esto, porque entienden que es uno de los obstáculos que se le ponen. Hay convencimiento absoluto en la moneda, absoluto, que particularmente en el entorno presidencial, de que entregarle la banda a Sebastián Piñera sería un fracaso. Los gobiernos se miden, entre otras cosas, por su capacidad de proyectarse. Y sería, en el caso de Bachelet, un segundo fracaso político mayor. Y ellos tienen conciencia de eso. Mira, Santiago Escobar. Yo creo que hay como dos temas que me parecen bien importantes recalcarlos. Primero, las democracias consolidadas no se alteran en su paz social o no crean crisis a partir de la alternancia en el poder. Yo creo que es de la esencia del funcionamiento de una democracia, ¿no es cierto?, que una oposición pueda pasar a ser gobierno y viceversa, y no debiera haber ningún dramatismo si fuera una democracia consolidada realmente. Lo que creo es que estamos viviendo, yo diría, los estertores de una manera de ver tremendamente ideologizada la agenda del país, y de alguna manera ponerle barreras a un proceso de modernización institucional que el país requiere, una sincronía de poderes, en fin, poniendo delante de la carreta, ¿no es cierto?, unos bueyes que tiran solamente temas de carácter valórico y no ponen los temas país realmente de una manera diferente. Por ejemplo, por ejemplo, la discusión sobre los desarrollos regionales, por ejemplo, el caso de Dominga, las declaraciones de Alejandro Guillier, alineándose con la aprobación de Dominga, son un cohete de concepto de desarrollo que toca el corazón de lo que propone. Él desmiente de haber dicho lo que dicen que dijo. Bueno, pero es la misma posición de Lagos, pero lo que pasa ahí es que hay una discusión más de fondo. Fíjate que toda la discusión entre ambientalistas que no tienen, al parecer, determinación de carácter económico, y
desarrollo económico, inversiones nuevas, 2.500 millones, etcétera. Cuando en realidad lo que hay es una deficiencia de visión sobre problemas de desarrollo en las regiones que son enormes, ¿no? Nadie ha dicho, por ejemplo, que el puerto Cruz Grande, que está al lado de Dominga, aquí el lunes pasado, en la semana pasada lo trataron un poco. Iván Weissman me recuerdo que decía que no tenemos toda la idea, pero una cosa que tenemos sí es clara. Cruz Grande es de la CAP Minería. La CAP Minería es el tercer operador de puertos y nadie ha dicho que en la operación de los puertos uno de los principales problemas de contaminación son las aguas de lastre. Los barcos no llegan vacíos, llegan llenos de agua de cualquier parte y uno de los problemas fundamentales de contaminación en esa zona serán las aguas de lastre. Eso lo saben los que están construyendo puertos, lo sabe la Dirección de Territorio Marítimo, Directemar, lo sabe el país y sin embargo no lo discute, lo ocultan. Y entonces yo digo esto para volver a lo del matrimonio igualitario. Yo creo que hay más votos, yo estoy de acuerdo con Simonetti cuando dice hay más votos de los que públicamente se expresan respecto de una iniciativa de esta naturaleza. Pero los temas valóricos sirven para encubrir problemas más de fondo en el país. Y de alguna manera son entonces... fáciles de tratar a nivel de opinión pública. Pero ¿qué está ocurriendo? Entonces el gobierno se le ocurre... rápidamente la opinión pública te permite hacer sí, no, a favor o en contra. Fíjate, este gobierno se le ocurre... Todos los gobiernos quieren ser exitosos poniéndole el bretel, apretándole el cinturón a los del frente. Entonces, estamos esperando el proyecto de constitución. Sale este proyecto de matrimonio igualitario. Salió el divorcio en 3 causales. Podrían haberle puesto, por ejemplo, podrían haberse puesto pesados con la reforma del Código de Aguas, por ejemplo. Que es un tema importante, o podrían ponerse pesados, ¿no es cierto?, con un tema regulatorio respecto de cómo tú pasas, ¿no es cierto?, activo la concentración de Enel, por ejemplo, el cambio que viene en ese ámbito. O los temas, nadie sabe cómo a un senador como Girardi le transforman su territorio en el principal basurero ambientalista del país, como es la provincia de Chacabuco y el caso de Tiltil. Y todo esto pasa colado dentro del modelo de desarrollo y dentro de la injusticia de las distribuciones. Es que Izaguirre tiene que buscar pega en marzo. Bueno, Izaguirre apareció, ¿no? Apareció anunciando. Sí, yo creo la mala suerte, dice, la mala suerte del desarrollo de la presidenta Bachelet, que el cobre, o sea, yo creo que es muy malo, muy mezquino el argumento. O sea, que los otros vayan a gozar del beneficio del aumento del precio del cobre, que va a madurar en el próximo gobierno. Sí, pero cuando el cobre sube, tú estás vendiendo los futuros, así que las decisiones se van a tomar acá también, respecto de esas ventas. Bueno, pero es que mira, esta es una élite política que nos ha llenado de la idea de que hay decisiones de Estado y decisiones de gobierno. Las decisiones de Estado son las que traspasan, ¿no es cierto?, los periodos presidenciales. Entonces, decisión de Estado es la minería, decisión de Estado es el medio ambiente, porque tienen compromisos de futuro generacionales que son muy amplios. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? El matrimonio igualitario es un tema, por ejemplo, de desarrollo cultural del país, pero ¿es el más importante del país? ¿De verdad es el más importante? No, pero le llegó la hora. No, pero electoralmente... No, pero es un tema al cual le llegó la hora. Por conveniencia electoral. No por lo que sea, pero está hasta cierto punto de vista, formaba parte de las promesas de campaña y todo, pero hay ciertos temas a los cuales le llega la hora de presentarse, y el matrimonio igualitario, como el aborto, las 3 causales, le llegó la hora. Como le llegó al divorcio en algún momento dado, ya, estaba la cosa para plantearla. Pero le llegó la hora, ¿esto es una construcción autónoma? ¿Es espontánea? ¿Le llegó la hora o porque es parte de una metodología de trabajo político? Pero además, Santiago, se viene discutiendo de esto hace mucho tiempo. Toda la discusión que hubo respecto del proyecto que presentó Chadwick con Andrés Alamán en el gobierno de Piñera respecto de lo que finalmente fue la situación de unión civil,
era una manera que tenía la derecha de enfrentar algo que se veía que llegaba, que no había cómo evitarla, y por lo tanto trataron en ese momento de hacer una cosa más palatable, digamos, más que tuviera un mejor sabor. Lo prometió el propio Sebastián Piñera, no fue capaz de sacarlo en su mandato porque básicamente tenía la UDI de oposición y por lo tanto traspasó eso para ahora. Y ahora era prácticamente imposible de postergar porque había todo el peso de justamente lo que había pasado antes y le llegó la hora ya. El matrimonio igualitario va a tener que definirse el país respecto de eso. Lo que Chago quiere decir es vamos a los temas de fondo y a los temas en serio. Los que realmente tienen al país al debe, los que lo tienen instalado en el subdesarrollo exitoso, pero yo creo que son proyectos de reformas estratégicas. Y mi comentario sería que el gobierno tiene una autopercepción de debilidad desde hace mucho rato, que se transforma en debilidad política, porque la imagen que tú tienes de ti mismo es finalmente lo que tú proyectas, y no tiene capacidad de arremeter en temas realmente importantes para el país. O sea, solo se va en lo que hay, por decirlo en el lenguaje chino río. Entonces daba esto, daba esta cuestión que es binaria, que es fácil, ya que te alinea a toda tu gente, que te da máxima rentabilidad en periodo electoral, pero a lo otro no. O sea, hoy día se dice que en octubre ya la presidenta presenta el proyecto de constitución. Un gobierno progresista, realmente progresista, con conciencia de su rol en la historia, con sentido de transformación, hubiera partido el día 1 por la reforma constitucional, porque entiende, ¿no?, que tiene que cambiar un conjunto de reglas, las reglas que definen la convivencia de la comunidad política, para repensar el país desde otro lugar, desde ahí, desde arriba para abajo, ir cambiando, porque la Constitución, y lo hemos visto, es un obstáculo, le da un marco conceptual, es una Constitución pensada para la Guerra Fría por una minoría conservadora para el proyecto de Estado reducido, neoliberal, etcétera. Entonces un gobierno serio que tiene aspiraciones de proyectarse, no sé, en 4 años más, en 8 años más, hacer 12 años, un conjunto de cambios graduales, parte por la Constitución. Eso te habla de la chapucería política de Bachelet, Izaguirre y compañía permanente, ¿no? Entonces, lo que se puede, a la medida de lo posible. Es una generación marcada por la derrota ex ante, por la medida de lo posible, por el temor, por el miedo. Por el... Yo tiendo a estar de acuerdo contigo en eso, y creo que, lo dije en su momento, yo no estaba todavía de vuelta en el periodismo, pero lo dije en ese momento, creo que no hay ninguna otra lógica, a mi modo de ver, ninguna otra lógica estratégica más poderosa que cuando tú ganas, ganas por el volumen que tú ganaste. O sea, con una aplanadora que pasó en términos de votación. Mayoría en ambas cámaras. Mayoría en ambas cámaras, y una votación del 63% de la presidenta de la República. Tú tienes que tirar el más fuerte de todos tus proyectos al tiro. Yo me acuerdo, por ejemplo, cosas que hoy día pueden sonar anatemáticas, ¿sabes? O sea, y además ponerlos como ejemplo puede parecer ridículo. Pero cuando la Revolución Cubana gana, y lo aplauden desde Estados Unidos hasta todo, la primera cosa que se inicia en el capitalizando el entusiasmo por lo que había pasado, es el plan de alfabetización, que es lejos lo más difícil que puede haber. Porque tienes que traer gente de otras partes, tienes que hacer cosas, cuesta una barbaridad. Pero lo tiras al tiro cuando todavía el entusiasmo por meterse en el asunto está válido. Tú esperas un año y medio y te languidece la cosa, no sabéis cómo hacer, no sabéis cuáles son las nuevas cosas. Desde ese punto de vista yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí creo también es que este gobierno no se esperó nunca, nunca se esperó que hubiese lo que tú llamas el nivel de chapucería en determinadas situaciones, y menos esperó que hubiera gente que de la propia coalición que saliera diciendo en oposición a ellos que no tenía idea de lo que habían votado, ni idea del programa, y no habían leído nada, y por lo tanto todo era sorpresa. Pero eso es lo realmente sorprendente, porque eso no entender nada de política.
No, a ver, aquí no, los Ignacio Walker, los Jorge Hugo, no llegaron ayer a la política, no debutaron con la nueva mayoría. Entonces, el no entender, no leer, ¿quién eres tú? ¿Quiénes te apoyan? Ese es el error político inicial, uno de Bachelet, el uno. Y el dos, elegir un elenco de segunda división para gobernar, partiendo por Nicolás Izaguirre. Es su una propia frivolidad infinita. Pero es su propio círculo, independiente incluso de los partidos. Pero lo más interesante es que en esto se van dando solamente distancias cortas, Fernando. Distancias cortas, es decir, yo tengo, pero casi el convencimiento, uno no está en las motivaciones, ¿no es cierto?, sobre determinadas políticas. Pero la ley de migraciones, el enfoque sobre migraciones, por ejemplo, es un viejo tema que está siendo tratado al interior del oficialismo concertacionista primero y después, ¿no es cierto?, la nueva mayoría. Termina justo en este momento y yo estoy casi seguro que entre el canciller y la presidenta de la República están pensando en ACNUR. Y están pensando en la dirección de ACNUR, o sea, en un puesto internacional sobre este tema. Y es impresentable que vayan a concursar por un cargo sin haber hecho alguna iniciativa de política mientras fueron gobernantes. Dicho esto de una manera simple, los negocios son demasiado chicos. Porque claro, es como decía Rodrigo Peñailillo hoy día a propósito del partido de la U y Colo-Colo, ¿no es cierto?, en su comentario, feroz comentario, buenísimo comentario, decía, mire, estamos en presencia del peor de los campeonatos del mundo porque los jugadores son mediocres, ¿no es cierto? Uno de los contendores no servía para nada y entonces están en la cosita chica, ¿no? Y eso es lo que ocurre con la política esta. Mira, en la discusión sobre el banco y sobre el financiamiento de la política, Fernando, Mirko, todo se ha centrado en el Banco del Estado y si presta o no presta la luca. El problema no es ese. La ley quedó mal estivada respecto de asegurar que la incidencia de la plata propia no sea definitiva, ¿no es cierto?, en la competencia. Que la competencia sea igualitaria pese a las diferencias sociales, porque si no, todo el resto no funciona. El que tiene plata puede competir y el que no tiene no puede competir. Y en la actitud de los bancos y etcétera, aquí hay un tema regulatorio más grande. Es un tema mucho más grande, pero resulta de que el Banco del Estado no le presta plata porque tiene una norma que dice que no le puede prestar porque son funcionarios públicos, etcétera, etcétera, y ahí nos vamos para adelante. Mientras que Piñera, que tiene mucha luca, bueno, pero Piñera puede conseguir plata en cualquier parte del mundo y poner la suya incluso y no le hace nada. O sea, los 1.000 millones de pesos que de crédito. La de los hijos, los nietos, no sé. Claro, puede pedirle un préstamo a un nieto. ¿Ah? Está bien, pero eso es otro tema. Te digo, el negocio es muy chico y la agenda está muy chica. Entonces, para un negocio chico, estos temas trascendentes, valóricos, porque yo estoy hasta el perno de temas valóricos en el país, Fernando. Si uno tiene su conciencia y se va por el mundo. O sea, yo soy partidario de siempre del matrimonio, del divorcio, del aborto sin 3 causales, sino el aborto libre y todas estas cuestiones, y llevo 50 años casado con la misma mujer. ¿Ah? Y todavía le pongo luca al padre Hurtado, ¿me entendí? No creo en la Iglesia Católica. ¿Ah? Porque hay desayuno para los viejitos. O sea, uno se va con su conciencia social. Entonces te digo, que nos empiecen a poner en medio de una crisis del país, de una crisis de una anomia institucional, los temas valóricos como en el centro. Es verdad que le llegó la hora, pero le llegó la hora porque el programa político es sin gente. Como dicen en Brasil hoy día, democracia sin pueblo, ¿no? A propósito de la ausencia de sanción para Temer, ¿no es cierto?, que tiene más o peores condiciones para que lo destituyeran como a los Dilma Rousseff. Yo no sé, tengo la impresión, Fernando, en este momento así de desahogo, de vómito, de vómito, claro. Pero que de verdad, ¿no es cierto?, que todos los temas valóricos se nos están cruzando en algo que irracionalmente está puesto muy por un negocio muy de cocina.
Lo que hace la Universidad Católica es tomarnos el pelo realmente, ¿no? El rector de la Universidad Católica deberá darle vergüenza ser rector de una universidad. Lo digo con entera responsabilidad. Porque dicen, no es... O sea, ¿a quién le toma el pelo? Y nosotros somos parte de esa elite que discute. Tú dices el rector por considerar que hay que... La objeción de conciencia es institucional, pero por favor, ¿no? Por favor. Si las redes neurales no se han implantado en ningún directorio, si tenemos problemas con los directorios en todas partes. ¿Ah? No solamente en la Universidad Católica, ¿no? ¿Ah? También en la SOFOFA, en CMPC. ¿Ah? Entonces, por favor. Oye, solo anoche vi a Bernardo Larraín, muy gracias, sí, muy buena la entrevista. Qué bueno que se atrevió a ir, ¿ah? No, él tiene acá el hombre. Bien, y se la juega. Ahora, ese argumento de la racionalidad técnica me hace recordar esa frase del gran Carlos Pérez Soto: la derecha llama política todo lo que no es política de derecha. Sí, bueno, y es cierto, y llama técnico a todas aquellas personas que coinciden en el análisis con su propio análisis, y llama como no técnico o chapucero o amaterza. Esa discusión epistémica es para nuestro programa. Esa es para nuestro programa más tarde, ya. Gracias Santiago Escobar y gracias a Mirko Macari en el Mostrador en la Clave. Volvemos. Gracias. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Todo lo que hay que saber para empezar bien informado la jornada. Fiscalía aumenta diligencias para determinar malversación de fondos en Carabineros. Se presume que dinero en efectivo salió de la institución a través de bolsos, maletines e incluso muebles. Autoridades venezolanas señalan que le es imposible pagar alimentos y medicinas tras el decreto firmado por Donald Trump que impide negociaciones en deuda nueva con dicho país. Comenzó el bloqueo financiero contra Venezuela, señaló la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez. Se dijo aquí, acuerdo de unión civil da protección muy básica a parejas homosexuales y no contempla derechos filiativos, algo que busca cambiar la presentación del proyecto de ley de matrimonio igualitario. Lo dijo Oscar Rementería, vocero del Móvil. Diario Clave. Revisión de noticias, datos, servicio y todo lo que necesitas saber para comenzar la jornada bien informado. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Solo por la 92.9. Somos información. Somos la Clave.